Estamos aquí llegando hacia sus casas nuevamente, luego de una semana. Queremos estudiar la Biblia y quisiera retomar el estudio de la Biblia como lo veníamos haciendo. Quiero hacer una declaración de intenciones para empezar, y es de que nosotros, o bueno, en mi historia como persona he sido un apasionado de la Biblia y de Jesucristo, o de toda la escritura y de la persona, por supuesto, de Jesucristo. Creo que la pasión por la Biblia se la heredé a mi papá, mientras que la pasión por la persona del Mesías de Jesús se la heredé a mi mamá. Y siempre he tenido como un reto siempre el de conciliar cómo o dónde Jesús aparece en el Antiguo Testamento, o de alguna manera ver a Jesús desde el Génesis 1:1. Sobre todo porque él mismo declaró que las Escrituras dan testimonio de él continuamente. Y bueno, ha sido como un reto verlo. Eso es un reto desde niño. Así que por la gracia de Dios pudimos acceder un poquito al idioma original de la Biblia y de alguna manera a la raíz de las cosas. Y entonces es mi intención llegar al Nuevo Testamento desde esa cosmovisión, la cosmovisión judía del primer siglo, porque es como aprovechar un poquito lo que la Biblia, que es solo un mensaje, un único mensaje, es como aprovechar la línea histórica que la Biblia nos da desde Adán hasta Jesús. Y bueno, hoy quiero decir que nos acercamos un poquito a eso, ¿verdad? Entre las cosas que ya hemos visto, pues tenemos algunas cosas, algunos temas que hemos visto, como los idiomas en los que se escribió la Biblia. Eso fue en el primer estudio. Las palabras que en hebreo se traducen como Dios, que más que ser el nombre de deidad, son funciones, ¿verdad? Eso lo vimos el nombre inefable. Y luego empezamos una línea, por supuesto, muy resumida desde Abraham, y llegamos a Salomón, que es cuando el pueblo de Israel se parte en dos casas, lo que se conoció como la casa de Israel, que lo estudiamos, y luego la casa de Judá, que fue precisamente ahí donde nosotros nos quedamos, con el retorno de los desterrados de Judá en tiempo de Jeremías, en tiempo más o menos en el 586, y el retorno pues 70 años después, 520, 516 más o menos, ¿verdad? Y ahí aterrizamos en un concepto vital, el concepto de los Targumim o el Targum. El Targum es una palabra singular que quiere decir traducción, y que fue varias traducciones e interpretaciones orales que se le hacen a la Biblia en hebreo, para que la gente que ahora habla el arameo, ya no el hebreo, pueda comprender el mensaje de Dios. Quiero aprovechar para decir que todo esto lo tenemos en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí usted puede ver en listas de reproducción y empezar a estudiar en los estudios sabatinos. Desde el 1, 2 están numerados de esa forma, ¿verdad? youtube.com/Visión de Fe Misco, ¿verdad?
Bueno, entonces hoy empezamos la historia o esta línea y ya vamos a ir viendo un par de conceptos más teológicos, aunque pienso que esta y la otra clase todavía están o debieran de estar muy cargadas de historia. La historia fue mi materia favorita siempre en el colegio. Ahora sé por qué. Era un propósito de vida. Y pienso que es muy importante conocer la historia primero para entender el contexto. Si no entendemos el contexto, es muy difícil entender a la persona y su mensaje. Y por eso es importante que vayamos haciendo estas lecciones históricas y los contextos de cuándo se dijeron y cómo se dijeron para ir. No quiero pretender al original, porque eso lo sabremos cuando regrese Jesús, pero sí un poquito más cerca. Así que vamos a tomar la historia o la clase de hoy en el capítulo 7 del libro de Daniel, del profeta Daniel, Daniel 7:1. Y hasta acá el profeta ha visto ciertas cosas pasar en su vida, ha visto cómo pasan el imperio babilónico y luego el medo persa, pero a partir del capítulo 7 el profeta empieza a profetizar, que es la última parte de su libro. Empieza con una carga profética muy importante. Dicho sea de paso, esto está escrito en arameo. Ya Daniel registró su profecía en arameo, esto ya no es hebreo. Y dice así: en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, se cree que Belsasar fue nieto de Nabucodonosor, quien fue el que los había deportado, o bien hijo, pero realmente esto estaría pasando después de la muerte de Nabucodonosor, que Belsasar toma el reinado de Babilonia, y es junto con la muerte de el rey Nabucodonosor que Daniel empieza a tener visiones proféticas. Dice que tuvo un sueño y visiones en su mente. Y estando en su cama, a lo mejor fue antes de dormirse o a lo mejor fue en una de las veladas de la madrugada. Y dice, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Y habló Daniel y dijo, miraba, ahora Daniel va a relatar lo que ve, yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Esta referencia es una referencia al mar Mediterráneo, era conocido como el Gran Mar o el Yam Gadol, ¿verdad? Y dice que los 4 vientos, agitaban el gran mar. Verso 3. Y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Versículo 4. Va a empezar a describir esas bestias. Ahora, antes de que sigamos, tenemos que conectar que las bestias representan gobiernos políticos, imperios del mundo antiguo. El hecho que se ve en tiempo de Babilonia nos hace suponer que Babilonia fue el primer imperio o gobierno político en el cual estas profecías están referidas. Y luego en la profecía de Daniel dirá quién es esa bestia. Eso no lo veremos hoy, pero si usted lee Daniel 11, me parece que es, o un capítulo más adelante lo va a encontrar. Entonces dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Un león porque fue feroz y alas de águila porque fue muy rápido. La verdad es que Nabucodonosor se hizo muy rápidamente de lo que era el imperio asirio y luego pues expandió sus dominios. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre, es decir, se sensibilizó.
Así que la primer bestia podemos decir que es el imperio babilónico, que estuvo en auge en el siglo V, VI antes de Cristo, es decir, desde el 590 más o menos hasta el 540. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a él, un oso. Ahora cambia un oso. Me impresiona cómo usa figuras de animales feroces, porque eran aguerridos, eran guerreros. Y es un oso, estaba levantada de un costado en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Este oso representa al imperio medo-persa, ¿verdad? Que no solo tomó el reinado babilónico, sino que, si recordará usted el libro de Esther, que el libro de Esther sucede en el auge del imperio medo-persa, tenía hasta 127 provincias y llegaba hasta la India. Y de hecho los medo-persas estuvieron a un paso de conquistar Grecia. De hecho hicieron agresiones a Grecia, pero nunca no conquistaron Grecia. Y aquí es que encontramos a Ciro. Ciro es el ungido que permite el retorno de los exilados de Israel. Es en esta época en donde se permite, bueno, ya lo dije, el retorno de los judíos a Judea, y también donde se escribe el último libro registrado de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es el libro de Esther. Aunque no es el último que está puesto, el último que está puesto es Malaquías, ¿verdad? Pero Esther es un poco más nuevo que Malaquías, y a partir de ahí empieza un silencio importante que duró más de 400 años, pero no porque la Biblia no registre nada. Hasta los evangelios no quiere decir que no haya pasado nada. Y a mí se me hace que si Daniel lo vio, es importante entender qué pasó ahí, porque eso fue lo que provocó el mundo en el cual Jesús se encontró. Y bueno, eso es material para la otra clase, ya usted lo irá viendo, pero yo le adelanto un poco, ¿verdad? Así que el segundo imperio, el imperio medo-persa, y más o menos el imperio medo-persa domina hasta el 340, 330, que es cuando surge la figura de la tercera bestia. Versículo 6. Después de esto seguí mirando, y he aquí otra más, la tercera bestia, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia, representada por un leopardo, representa a los griegos. Las 4 alas representan el hecho de que ese fue el imperio más grande de la antigüedad, de que se extendió a los 4 vientos del mundo, ¿verdad? Y su mayor representante fue Alejandro Magno, quien a la velocidad de un leopardo conquistó todo el mundo, incluso hasta más que el imperio romano, ¿verdad? Ahora hay que hacer una salvedad con Alejandro Magno, y es que aunque él tuvo una relación tirante con los persas, cuando él empieza su conquista, está registrado que él baja a la tierra de Israel y no la conquista. Es decir, tiene un encuentro amistoso y una gran admiración por la religión de los judíos. Estoy hablando del año 300
20 más o menos antes de Cristo. Y la historia nos cuenta, hay una historia, esto es literatura judía obviamente, en donde Alejandro Magno desembarca en la costa del mar Mediterráneo en Israel y es recibido por el sumo sacerdote, que hasta entonces pues ellos pagaban respeto a Medo-Persa, pero ahora viene Alejandro Magno y ya conquistado y entran en una relación cordial, y se dice que Alejandro Magno fue favorablemente impresionado con la figura del sumo sacerdote. Obviamente él después sigue, llega a India y en su regreso es que muere. Su reino fue muy corto. Este rey es importante para Israel y para el cristianismo. ¿Por qué razón? Él funda la ciudad de Alejandría en la ribera o cercano a la ribera del río Nilo en Egipto. Está conquistando Egipto y es muy inteligente. Si quiere conquistar una tierra, pues echa a sus habitantes y hace una ciudad con tu gente. Y funda una ciudad mitad griegos y mitad judíos. Como dije antes, tenían una sociedad amistosa que ellos tenían. Ahora, aquí hay una historia muy importante para nosotros y para el mundo judío también, aunque para ellos resulta un poquito trágica, pero a mí me ha ayudado y le voy a decir por qué. Después de una generación de haber sido fundada, vamos a suponer que fue fundada en el 320, una generación 40, 50 años después, existe otro problema idiomático. En el 516 ya había habido uno. Se fueron hablando hebreo, regresaron hablando arameo. Ahora, en esta comunidad que llegó a tener 500,000 judíos, Alejandría, y 500,000 griegos, pues el idioma que se llegó a hablar y que se popularizó fue el griego. Así que una generación después de la fundación o de la interacción de los judíos acá, ya no se hablaba arameo, que era la lengua que ellos ahora traían hablando, sino que ahora se hablaba griego. Pero el descendiente de Judá, el judío había aprendido su lección y en su gran mayoría el judío estaba erradicando la idolatría de sí mismo. Entonces empezaron a fundar escuelas y empezaron a fundar lugares de estudio donde podían estudiar la Biblia, pero había un problema. La Biblia está en hebreo, luego traducía al arameo, pero ahora se hablaba griego. Entonces se creó la figura de un traductor y tiene un nombre algo raro que no lo recuerdo ahora, pero no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que cerca del 250 a.C. se traduce la Biblia, y por Biblia, yo repito, esto es antes de Cristo, 250 años, es de Génesis a Malaquías, se traduce, pero lo que se tradujo primero que nada fueron los primeros 5 libros de Moisés. Se traduce la Biblia del hebreo al griego, del hebreo al griego, y esta traducción se conoció como la Septuaginta. Se le conoce la Septuaginta porque ese nombre está relacionado con 70, pero se le conoce como la Septuaginta porque se dice que fueron 70 sabios de Israel los que la tradujeron. En el judaísmo hasta el día de hoy se conmemora un día de ayuno porque ellos lo ven como un acto de luto y como una desgracia, porque la revelación de Dios, según esta mentalidad, no debería de traducirse porque pierde el mensaje original, y en gran parte estoy de acuerdo con eso, pero creo que también era importante llevar el mensaje contextual a los pueblos, ¿verdad? Ahora, la Septuaginta, como todas las traducciones, tiene errores de traducción. Me han preguntado cuál es la mejor traducción a la Biblia y yo no puedo responder
a esta pregunta sin entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona tome un concepto bíblico de una mentalidad distinta de hace más de 2000 años y lo adapte. Es simple y sencillamente imposible. Bueno, esto le pasó entonces a los traductores que tuvieron algunos errores en su traducción, y muchos de los conceptos hebreos o arameos pasaron al griego no exactos, sino más o menos aproximados. Le doy, por ejemplo, un ejemplo. El ejemplo de la fe, ¿verdad? La fe en hebreo es la palabra emuná. Y llega de la palabra amán, y amán es un proceso pedagógico. Amán es enseñar. Entonces, cuando hablamos de fe, en el concepto semítico, bíblico, es un proceso donde Dios nos va educando y nosotros respondemos obedeciendo, lo entendamos o no. Pero el concepto griego es el concepto de pistis o pisteo, y ese concepto nos lleva a pensar que si creemos, que si nosotros de alguna manera nos esforzamos por una idea, eso es fe. Eso es un concepto muy distante. Sin embargo, diría yo, lo que más se predica hoy en los púlpitos. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos la palabra pisteo, y cuando se busca la palabra pisteo en Grecia, pues quería decir eso. Pero eso no era el mensaje original, sino que traducía algo. Otro error puede ser también cuando dice, entonces la Virgen se alegra, la Virgen concebirá, ¿verdad? La madre del Mesías. En hebreo dice la muchacha pura, Alma, no dice Betulá, que sería virgen, la muchacha pura. Claro, Miriam, la madre del Señor, era una muchacha pura y virgen seguramente, pero luego la iglesia romana aprovechó esta palabra para hacer toda una teología acerca de la perpetua virginidad de Miriam o de María, como le llaman ellos, y bueno, pues ya creó otros problemas. Y en sí, muchos de los conceptos semíticos de Abraham no pasaron porque no había en griego un concepto que lo explicara, ¿verdad? Pero también hay otro problema, y es que el griego, 500 años antes de Cristo, desarrolló una filosofía, porque la cultura helénica, su conquista era una conquista mental, voy a decirlo así, era una conquista cultural, más que, bueno, lo de Alejandro Magno fue muy corto, pero la mentalidad helénica, que era una mentalidad idolátrica, que era una mentalidad hedonista, era una mentalidad, bueno, se tomaron muchas de esas creencias o filosofía griega, y bueno, cuando se lee el Nuevo Testamento, entonces encontramos sí, muchas cosas ahí que es muy difícil entonces interpretar a Jesús. Por lo tanto, es que nosotros tenemos que conocer realmente el judaísmo del primer siglo. Si nosotros realmente queremos entender a Jesús, entender a Pablo, entender a Mateo, entender a los escritores del Nuevo Testamento, tenemos que conocer el concepto, el judaísmo del primer siglo. Y aquí tengo que decir algo. Pensamos que el judaísmo no ha variado y no ha cambiado, y los fariseos del primer siglo son los mismos que de hoy. Eso es impresionante. En la época medieval, el judaísmo sufrió unos cambios impresionantes. Por ejemplo, le digo uno de los cambios. Hasta Maimónides, que vive
siglo XI después de Cristo, se creía que Dios era corpóreo en el mundo judío. Y es Él el que cambia eso. Y bueno, un judío de esta época, que usted los ve, que hay muchos, ¿verdad? Si son observantes con sus colochitos, eso no era así en el tiempo de Jesús. Con sus sombreros tampoco era así en el tiempo de Jesús. Con sus trajes negros no era así en el tiempo de Jesús. El judaísmo ha sufrido, me atrevería a decir, tantos cambios como los ha sufrido el cristianismo, ¿verdad? Ahora, el cristianismo del segundo siglo, el cristianismo de los padres apostólicos, el cristianismo del 150, del 120, el cristianismo de Marción del Ponto, el cristianismo de Orígenes, el cristianismo de los padres apostólicos no tomó la Biblia hebrea, tomó la Septuaginta e hicieron teología en base a eso. Por eso es que en Roma, en el año 156, empezaron a hacer cambios muy drásticos a las enseñanzas apostólicas, pero bueno, eso será tema para otra enseñanza. Pero el cristianismo sí toma la Septuaginta para interpretar la Biblia. En lugar de ir a las bases hebreas, al original, a tratar de entender el concepto, toman la perspectiva desde el mundo griego, con todos sus problemas, voy a decir, y es la Biblia que ellos usaron para desarrollar teología. Les recuerdo que los primeros manuscritos que empiezan a aparecer pues son del siglo II, ¿verdad? Nadie tiene un original del Nuevo Testamento hasta hoy en día. Pero bueno, quiero ponerle un ejemplo que se me hace importante, que tiene que ver con la cultura hoy como la tenemos. La palabra malach, se la pongo ahí, malach. Esta palabra malach, la voy a subrayar acá. Esta es una palabra singular y el plural lo voy a subrayar con azul, es esta palabra malachim. Melachim dicen algunos, ¿verdad? Malachim. Esa palabra en la Biblia representa a un enviado de nuestro Dios con una asignatura para realizar y que puede dejar de existir cuando haga la asignatura o puede seguir existiendo. Es cualquier ser que tenga una función específica de parte de Dios. Puede ser un ser físico o puede ser un ser espiritual. Por ejemplo, las serpientes Perdón, voy a tomar un poco de agua. Las serpientes del desierto, las serpientes que se enviaron en el desierto en tiempo de Moisés, eran melahim, enviadas por Dios para hacer un propósito. Malach puede ser una bacteria enviada por Dios, ¿verdad? Pero también el Malach Adonai, lo que se traduce como el ángel de Jehová, es un malach, es un enviado parte de Dios a hacer una obra. Estudiando en la Universidad Teológica, alguien dijo en algún momento que el Malach Adonai o el ángel de Jehová podría ser Jesús. Pero esto es una aberración porque Jesús no es creación, Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar que se tome esa postura. Pero bueno, entonces en la cultura los malachim que visitaron a Abraham, que bajaron a destruir a Sodoma, eran malachim, ¿verdad? Se dice que comieron carne y queso con Abraham. Ellos comieron, participaron, les lavaron los pies, ¿verdad? Eso es un malach. No habiendo este concepto en hebreo, ¿cuál concepto tomaron? Tomaron el concepto ángelos o ágelos.
que es el que da el concepto a ángel. Ángel. Pero el ángel, como nosotros lo entendemos, el ángel es un ser fantasmagórico, intangible, ¿verdad? Y un ángel, y lo vemos con una túnica o resplandecientes, los vemos de alguna manera muy cercano a como los griegos los veían, ¿verdad? No, si usted busca la palabra malach, va a encontrar mensajero en la Biblia, y va a encontrar que dice ángel también, porque así lo ha traducido. Pero esto no representa lo que el concepto es, lo que el concepto malach, que es el concepto original, dice. Ahora, en la cosmovisión bíblica, que es la cosmovisión hebrea, a diferencia de la cosmovisión griega, lo espiritual sí es tangible. O sea, Abraham no vio a un par de seres fantasmas que se aparecieron ahí, ¿verdad? Incluso los discípulos, cuando ven a Jesús caminando, piensan que es un fantasma. Y esa palabra fantasma, es una palabra que se presta del idioma persa, porque los persas fueron muy brujos. Pero no era un fantasma, era un ser. En el tema de Jesús era un ser corpóreo, era un ser tangible. Y estos malach, enviados, emisarios de Dios, de toda la Biblia, de Génesis, cada vez que usted vea la palabra ángel, que es la traducción que nos dan, es malach. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son emisarios de parte de Dios con una misión para atender, ¿verdad? Algunos son corpóreos. Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40, dice lo siguiente: hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, ¿verdad? A lo celestial, a lo espiritual, no le llamaron seres espirituales. Pablo los identifica como cuerpos celestiales, que son tangibles, y cuerpos celestes. Pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. ¿Cuál es la gloria del celestial? Que es como Jesús, después de resucitado, que atravesaba paredes, que se podía transportar, yo no sé, que no envejecía, ¿verdad? El cuerpo terrestre tiene otra gloria, ¿verdad? Ahora, la Septuaginta a mí también me ha ayudado, porque cuando a veces tomo una palabra o un concepto del Nuevo Testamento y quisiera buscar la correlación en el Antiguo Testamento, lo que hago es ver la Septuaginta, ¿qué dice de esa palabra del Nuevo Testamento? La busco en el Antiguo, me arroja un concepto griego, pero veo qué palabra tradujeron esa del hebreo, y entonces a mí me ha dado luz para interpretar las Escrituras. Es muy importante para mí saber que aunque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento parecieran no coincidir, no es así, sino que tenemos tantas capas, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cuando hablamos de, por ejemplo, la esencia de nuestro Dios, encontramos que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y que su palabra es una. Entonces yo deseo seguir. Regreso a Daniel ahora. Todo esto lo extraemos de la tercera bestia, del tercer imperio. Ahora vamos a ver la cuarta bestia, y aquí es donde usted va a escuchar una posición un poquito distinta a las posiciones normales, ¿verdad? Las posiciones que a lo mejor cualquier estudioso ha dicho. Yo quiero proponerle una posición distinta. Y dice así: después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas,
y aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía dientes enormes de hierro, devoraba y desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Dice el mismo versículo, era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. La mayoría de las personas han interpretado, en mi opinión, que esta cuarta bestia es Roma. En mi opinión, lo han hecho equivocadamente. Porque al interpretar esto como 4, han hecho toda una teología en 10 naciones, en los 3 cuernos, y luego se atreven a partir una profecía que está en unos versículos, en unos capítulos después, como lo es la de las 70 semanas, y ponen 69 semanas y luego ponen una semana en el futuro. Y aunque eso suena un poquito, no sé qué decirlo, es irrespetar la escritura porque la ponen muy a su antojo, ¿verdad? Llegan a poner la semana 70 hasta en la 21 en el siglo XXI, lo cual es una violación. Pero yo difiero, esto no es Roma, y mis argumentos de por qué no es Roma, y yo se lo dejo a usted para que lo estudie, son: número 1, el Imperio Romano acabó, ¿verdad? El Imperio Romano acabó y no cumplió estas situaciones, no se cumplen en el Imperio Romano, no. Y por eso se ven en necesidad de ponerlo a futuro, ¿verdad? Algunas cosas sí se cumplen, algunas no. Pero el Imperio Romano acabó en el siglo V. Y entonces algunos vinieron y quisieron decir, bueno, es la Iglesia Católica Romana. Pero incluso el poder de la Iglesia Católica Romana empezó a caducar, ¿verdad? Hoy tiene una influencia, pero la Reforma Protestante, gracias, y el descubrimiento de América debilitan el poder romano. Y aunque hay algunos que hablen de teorías de conspiración y todo, pues la verdad es que es muy, muy difícil citarlo. Eso es lo primero. La segunda cosa es la interacción entre el anciano de días y el Hijo del Hombre, que se encuentra en ese mismo capítulo. Y que si nosotros lo aprendiéramos a leer bajo una unidad, podríamos ver 2 funciones de Dios. El anciano de días representa la sabiduría más allá de nuestro entendimiento, una sabiduría gobernadora, y esa figura la encontramos en Apocalipsis también, que es una función de Dios antes de humillarse a tomar forma de hombre. Y la otra, la del Hijo del Hombre, la figura del Hijo del Hombre que está en los Salmos y que es la que Jesús toma cuando Jesús se humilla, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? O sea, Jesús, una figura primero como el anciano de días, no son dos, pues no tenemos 2 dioses, tenemos un Dios. Entonces, una representa la figura del anciano de días, que es Dios, y luego la del Hijo del Hombre, que es Dios, pero que ha tomado una forma menor, como lo dice el Salmo 8. El Salmo 8 lo han traducido mal porque dice, ¿quién es este Hijo del Hombre? Lo hiciste poco menor que los ángeles, dice. Pero si usted lo lee, ese verbo está en futuro, lo escribió David, o se escribió en tiempos de David. Lo disminuirás. Está hablando de la transición que Dios iba a tomar, y que por ejemplo Filipenses también la habla cuando dice que se humilló, y Colosenses también lo habla. Es una metamorfosis que Dios toma de
de lo desconocido, de lo no entendible, porque Dios es infinito, no lo entendemos, a su forma como de hombre. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Y es en el tiempo de esta cuarta bestia donde eso toma vigencia. Y eso toma vigencia con la mentalidad helénica que sí los romanos siguieron, pero que pasó un imperio antes de los romanos. Y la tercera cosa es el contexto. El contexto. Los eventos de la bestia no se cumplen en el imperio romano, pero sí se cumplen en otro imperio. Y vamos a leerlo. Primero el verso 23. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice, esta cuarta bestia me dijo, es el cuarto poder que reinará sobre el mundo. Será diferente a todos los otros, más violento y terrible. Devorará el mundo entero, destruyendo todo a su paso. Bueno, no ha habido una bestia que gobierne sobre todo el mundo entero, ni siquiera aún en nuestros días, ni siquiera en esos días, ¿verdad? Porque si es el mundo entero, es el mundo entero. Esta es la nueva traducción, la NTV, nueva traducción viviente, pero aquí hay un error grande, un error de contextualización, y yo se lo quiero hacer ver. No confíe a ciegas en ninguna traducción, son solo traducciones. Bendigo a Dios por los traductores, porque han hecho una obra magnífica, pero nuestro trabajo debería ser todos aprender el mensaje de Dios en su lengua original. No se quede usted con lo que le dicen, ¿verdad? Lo leo en otra versión, la Reina Valera 95 dice, dijo así la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, y destrillará y despedazará. Ok, aquí ya cambia, porque cuando hablamos de la tierra, hablamos de una tierra específica, no hablamos del planeta como tal, sino la tierra en hebreo, y en este caso el arameo tiene el artículo definido la tierra, es una referencia directa a la tierra de Israel. Lo que está diciendo es que esta bestia, esta cuarta bestia, iba a devorar a toda la tierra de Israel, la iba a trillar y la iba a despedazar. Cuando usted ve la tierra en el contexto de Daniel, está hablando de Israel, está hablando de la tierra del Señor. ¿Por qué lo sé? Sigamos leyendo. Versículo 24, y regreso a la NTV. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán este imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Uno desafiará al Altísimo. 2 oprimirá al pueblo santo del Altísimo. En el contexto, el pueblo santo del Altísimo son los temerosos de Dios de Israel. Aquí. Esto es antes de Jesús, esto es antes de la iglesia. Este es Israel. No puede ser otro. Porque Dios lo está hablando a Daniel. Daniel nunca conoció la iglesia, pero sí sabía quién era Israel. Dice, procurará cambiar las leyes de los santos, ¿verdad? Procurará cambiar la ley. ¿Cuáles leyes? Las leyes de la Torá, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Procurará cambiar los festivales sagrados. ¿Cuáles festivales sagrados? En el cristianismo no existen festivales sagrados, pero en la Biblia sí. Acabamos de pasar uno, el de Pesach, el de Pentecostés, Shavuot, el de las enramadas, Sukkot. Entonces esta bestia los iba a cambiar, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Este contexto histórico sí se puede aplicar a un imperio, no a Roma.
históricamente hablando. Pero ese será el tema de la próxima semana, ¿verdad? Yo los voy a dejar así para que ustedes lo sepan y se entretengan y lo estudien. Hablo de las 3 bestias y la cuarta bestia, hablaremos de ella de hoy en 8. Sobre todo porque este es un movimiento político, pero tiene un legado teológico que directamente afectó al primer siglo, que es cuando Jesús viene a la tierra. La razón por qué no entro en esto es porque necesito mucho tiempo para explicarlo y bueno, ahorita llevamos 40 y pico minutos, así que yo quiero dejarlo acá. Quiero que terminemos esto aquí, pero quiero hacerle, animarlo a algo. En el siglo XXI debemos volvernos a la Biblia, debemos devolvernos a Dios, devolvernos a la Escritura con todo el corazón. Yo he encontrado eso como un propósito de vida. Siempre me pregunté por qué de mis talentos y por qué de mis dones, que aunque usted no lo crea, tengo algunos, y veo cómo encaja perfectamente con lo que Dios me ha llamado a hacer y que se ha vuelto mucho más claro en los últimos años. Su propósito está escondido en Dios, está escondido en el servicio a Dios, pero hay que hacerlo en entendimiento. Yo lo invito a estudiar celosamente con nosotros, le invito a repasar esto cuando esté en YouTube. Usted lo puede descargar, usted lo puede bajar, esto no tiene derechos reservados y lo puede intentar comprobar. Y vamos a ir despacio, vamos a ir lentamente. La otra semana veremos la cuarta bestia, pero yo quiero que usted permita que un amor por la Escritura le venga, le nazca y abra su corazón a ser usado, a ser enseñado por Dios. Yo lo dejo acá, quiero hacer una oración. No sé si ha habido algún comentario o algo que yo tenga que saber, me van a pasar esa información ahorita. Pero si no ha habido, yo lo quiero dejar acá y cierro con una oración. Bendito seas tú, Señor, que escondiste tesoros, pero que por lo menos en mi caso, a pesar de estudiar la Biblia toda mi vida, los estás revelando últimamente. Yo te ruego que tú sigas haciendo esto, bendigo tu nombre por ello. Y yo oro para que pongas tal hambre en nosotros, en mí, en los que están viendo, que podamos ir a las Escrituras y encontrar al Mesías, encontrar a Jesús. Con gratitud lo pido. Gracias por los que me ven este sábado, porque se toman este tiempo, y por los que me verán. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos la otra semana. Que esté muy bien.